En este video vamos a estudiar el concepto de proporciones y porcentajes. Iniciemos con el concepto de porcentaje. Entonces, ¿qué es un porcentaje? Es un número que representa una determinada parte de un número deseado. Esto se va a denotar por este signo, que siempre va a ir acompañado de un número, y generalmente ese número va a ser entre 0 y 100. Ejemplos de porcentajes: 50%, 22%, 1.3%. ¿Por qué representan partes de un número deseado? Por ejemplo, si tenemos el número 100 y le calculamos el 50%, tendríamos 50. El 50% de 100 es 50, es decir, la mitad. Es decir, 50% representa la mitad de un número. Ahora bien, los porcentajes en realidad son representación de números decimales. Miremos esto. 100% va a ser el número 1. ¿Por qué razón? Si tenemos, por ejemplo, el número 23, el 100% de 23 es 23. Entonces, para calcular el 100% de 23, yo tendría que multiplicar por el número 1. 23 por 1, 23. Y efectivamente sería el 100%. Ahora, el 0% sería 0. El 1%, 0.01. El 35%, 0.35, el 70%, 0.7, y así todos los números entre el 0 y el 100 van a tener su representación decimal. Miremos un ejemplo y para qué nos sirve esa representación decimal. Calcular el 20% de 250. Entonces, ¿cómo calcularíamos ese 20%? Cogemos el número 250 y lo multiplicamos por la representación del porcentaje. Como es 20%, su representación es 0.2. Es decir, la operación que tenemos que hacer es 250 por 0.2. Recordemos que 0.2 es lo mismo que escribir 20 dividido 100. Entonces la operación que tendríamos que hacer es 250 por 20 dividido 100. Y eso nos daría 50. Esto finalmente lo podemos generalizar, entonces calcular el k% de m, donde ese m es un número. Entonces, ¿qué nos quedaría la operación? Nos quedaría m por k sobre 100. Y de esa forma calcularíamos el k% de un número m. Ahora bien, miremos la regla de 3, simple. Entonces, ¿qué es una regla de 3? Es la forma de resolver problemas que implican una proporcionalidad entre las variables. ¿Qué es la proporcionalidad? Generalmente que las variables crecen con el mismo número. Si yo multiplico esta variable por 3, la otra variable también va a ir multiplicada por 3. Y si esta crece, la otra también crecerá. Entonces, ¿cómo denotamos eso? Si a A le corresponde B, a C le corresponderá X. En este caso X representa la incógnita. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es esta división, y esa división es la representación de una proporcionalidad. Siempre que unas variables cumplan esto, vamos a decir que son proporcionales. Entonces simplemente lo que hicimos fue dividir lo de abajo en lo de arriba. Entonces X lo dividimos en B y decimos que eso es igual a C dividido en A. Aquí se puede, ese B está dividiendo, pasar a multiplicar, y nos queda entonces que nuestra variable desconocida va a ser igual a B por C sobre A. Entonces miremos un ejemplo de aplicación de la regla de 3 simple. Suponiendo que la dosis de una medicina es proporcional al peso del paciente, si a un paciente de 40 kilogramos se debe dar 1 gramo de medicamento, ¿cuánto medicamento debe darse a un paciente de 55 kilogramos? Entonces miremos, si a 40 kilogramos le corresponde 1 gramo de medicamento, a 55 kilogramos, ¿cuánto le corresponderá? Esa X nuevamente representa la incógnita. Entonces simplemente aplicamos la fórmula que tenemos arriba y decimos que X será igual a 1 gramo por 55 kilogramos sobre 40 kilogramos. Hay 1 kilogramo arriba, 1 kilogramo abajo, esos dos se cancelan, entonces me va a quedar 1 gramo por 55 sobre 40. Y la respuesta efectivamente me queda en gramos, que es lo que yo necesito, gramos de medicamento. Entonces, haciendo esa operación, vamos a tener que al paciente de 55 kilogramos hay que darle 1.375 gramos de medicamento. Ahora bien, hay una variación de la regla de 3 simple y se llama la regla de 3 compuesta. ¿Qué es una regla de 3 compuesta? Es una forma de resolver problemas que implican una relación entre dos variables, hay dos variables relacionadas, y una proporcionalidad con una tercera variable. Entonces, ¿cómo denotamos eso? Si A está relacionado con B y con C, D
está relacionado con E y está relacionado con X, donde X como siempre representa nuestra incógnita. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? Lo único que vamos a hacer es con las variables A y B las vamos a multiplicar, con las las constantes D y E las vamos a multiplicar también, y vamos a hacer como en una regla de 3 simple. Entonces vamos a hacer la división. Entonces X sobre C igual a la multiplicación de lo que está abajo, D por E, sobre la multiplicación de lo que está arriba, A por B. De aquí se puede despejar directamente X y finalmente obtenemos que X va a ser C por D por E sobre A por B. Y esa es la operación matemática que hay que hacer en este caso. Entonces reafirmemos esto con un ejemplo. Suponiendo que la dosis de una medicina es proporcional al peso del paciente, si a 20 pacientes de 35 kilogramos se debe dar 15 gramos de medicamento, ¿cuánto medicamento debe darse a 10 pacientes de 50 kilogramos? Entonces notemos que aquí no solo tenemos la cantidad de medicamento y el peso del paciente, sino además la cantidad de pacientes. Tenemos una variable adicional. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces decimos, a 20 pacientes de 35 kilogramos les corresponde 15 gramos. A 10 pacientes de 55 kilogramos, ¿cuánto les corresponderá? Entonces no resta más que aplicar lo que tenemos arriba. Y vamos a decir que X va a ser igual a 15 gramos por 10 pacientes por 55 kilogramos sobre 20 pacientes por 35 kilogramos. Kilogramo con kilogramo lo podemos cancelar. Y nos queda en términos de gramos, que efectivamente es lo que necesitamos, gramos del medicamento. Entonces, finalmente haciendo esa operación matemática, multiplicando arriba, abajo y dividiendo, obtenemos que a 10 pacientes de 50 kilogramos hay que darles 11,78 gramos del medicamento. Entonces, por último, podemos ver que hay una relación entre los porcentajes y la regla de 3. ¿Cómo será esto? Entonces, el porcentaje puede ser expresado como una regla de 3 incluso cuando no se conoce el 100% de la cantidad. Antes en nuestra regla, en nuestros porcentajes, habíamos supuesto que conocíamos el 100% y que a partir de ahí calculamos la cantidad. Entonces miremos, calcular el 20% de 250. Este ejemplo ya lo habíamos hecho en la parte de porcentajes, pero aquí vamos a aplicar el concepto de regla de 3. Entonces, si a 100% son 250, 20%, ¿cuánto será? Nuevamente X es la incógnita. Aplicamos la fórmula, sencillamente 250 por 20 sobre 100, porcentaje y porcentaje se cancelan. Y fijémonos que esta es la misma fórmula que teníamos en la parte de porcentajes. Entonces, sencillamente esto nos va a dar 50. Pero entonces miremos el ejemplo interesante. Calcular el 48% de una cantidad de la que se sabe que el 12% es 36. Entonces fijémonos que ya no conocemos el 100%, conocemos es el 12%. Y a partir de ahí vamos a calcular el 48% que nos están pidiendo. Entonces la lógica es exactamente la misma. 12% son 36. 48%, ¿cuánto será? Que nuevamente X es la incógnita, aplicamos la fórmula, entonces sería X igual a 36 por 48% sobre 12%, porcentaje con porcentaje se va, y haciendo esa operación vamos a tener finalmente que X nos da 144. Es decir, el 48% de esa cantidad que no conocemos es 144. Entonces esa relación entre porcentajes y regla de 3 es sumamente importante y hay que tenerla en cuenta.